Otoniel. Después de la muerte de Josué, Israel quedó vulnerable. Las tribus estaban dispersas, los enemigos rodeaban la tierra, y el pueblo comenzaba a olvidar la ley de Dios. La generación que vio milagros había desaparecido, y las nuevas generaciones seguían otros dioses, imitaban costumbres paganas y se alejaban lentamente del Señor. El tiempo de los jueces había comenzado, y con él, el ciclo de caída, opresión y restauración. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ese fue el punto de partida. No un enemigo fuerte, no una crisis militar, sino un corazón que dejó de buscar a Dios. Cuando Israel se mezcló con las costumbres paganas, cuando comenzó a adorar a Baal y a Astarté, su identidad espiritual comenzó a desmoronarse. Como consecuencia, Dios permitió que un enemigo extranjero los dominara. Y no era cualquier enemigo. Era Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Su nombre significa el doblemente perverso. Un título que describe perfectamente su crueldad, su ambición y su tiranía. Este rey conquistó a Israel y los mantuvo oprimidos durante 8 largos años. 8 años de sufrimiento son suficientes para quebrar la fortaleza de una nación. Todo lo que habían logrado con Josué parecía quedar atrás. La tierra prometida se sentía lejos, y el pueblo vivía con miedo, tributos pesados y amenazas constantes. Y entonces, ocurrió lo que siempre ocurre cuando el dolor abre los ojos: Israel clamó al Señor. No fue una oración superficial. Fue un grito desesperado, un clamor nacido del quebranto y la necesidad. Dios escuchó, y respondió. Lo hizo levantando al primer juez de toda esta época, Otoniel. ¿Quién era Otoniel? La Biblia lo presenta como el hermano menor de Caleb, uno de los 2 espías que permanecieron fieles cuando Israel entró a la tierra. Otoniel pertenecía a una familia valiente, firme, leal a Dios. Ya antes había demostrado coraje cuando conquistó la ciudad de Debir. No era un desconocido. Era un hombre probado. Pero lo que lo hizo juez no fue su experiencia militar, sino algo mucho más grande. La Escritura dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso lo cambia todo. Otoniel no peleó en sus fuerzas, no luchó por ambición, no buscó gloria personal. Fue el Espíritu de Dios quien lo capacitó, lo guió y lo impulsó a liderar a Israel. Sin ese poder, él habría sido un guerrero más. Con ese poder, se convirtió en el primer libertador. Inspirado y lleno de valor, Otoniel reunió al pueblo, desafió la opresión y se levantó contra Cusán-Risataim. No tenemos detalles de la batalla, pero sí conocemos el resultado. Otoniel venció al rey tirano y liberó a Israel de la esclavitud. Después de la victoria, la tierra tuvo paz durante 40 años. 40 años de tranquilidad, seguridad y prosperidad. 40 años que comenzaron con un clamor, y terminaron con una victoria dada por Dios. Pero esta historia no es solo un relato antiguo. Para los cristianos, Otoniel representa varias enseñanzas profundas. Primero, nos recuerda que la restauración comienza cuando volvemos a Dios. Israel no fue liberado cuando se esforzó más, sino cuando clamó. Dios espera siempre un corazón humilde, dispuesto a reconocer que sin él no puede avanzar. La historia de Otoniel enseña que nunca es demasiado tarde para regresar. Segundo, muestra que Dios levanta personas comunes y las capacita para misiones extraordinarias. Otoniel no buscó el poder. Dios lo eligió. Y lo capacitó con su espíritu. De la misma manera, Dios continúa levantando personas hoy, hombres y mujeres que no confían en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Tercero, Otoniel simboliza que cuando Dios unge una vida, ninguna opresión es permanente. Israel vivió 8 años bajo la tiranía de un rey perverso, pero la opresión terminó cuando Dios envió a su libertador. Para el cristiano, esto recuerda que no existe cadena que Dios no pueda romper, ni situación que Él no pueda transformar. Cuarto, la victoria vino de la obediencia, no del tamaño del ejército. Dios trabaja con corazones dispuestos,
no con recursos humanos. Otoniel simplemente respondió al llamado, y Dios hizo el resto. Así ocurre con cada persona que decide decir sí al propósito divino. Y finalmente, esta historia apunta a algo aún más grande. Otoniel fue un juez temporal. Su victoria trajo paz por 40 años, pero después del primer juez, Israel volvería a caer. Después de Otoniel vendría Ehud, después Débora, después Gedeón, y el ciclo continuaría. Esto revela una verdad profunda: Israel necesitaba un libertador definitivo. Un juez que no muriera, un libertador que no dejara que la historia se repitiera. Y ese libertador, para los cristianos, es Cristo. Él rompe el ciclo. Él no salva por un tiempo, sino para siempre. La historia de Otoniel, aunque breve, es una de las más importantes porque abre la puerta a todo el movimiento de los jueces. Es la primera chispa de esperanza en una época oscura. La primera demostración de que Dios no abandona a su pueblo. La primera luz después de la caída. Otoniel no fue famoso, no dejó discursos, no escribió libros, pero dejó una huella eterna. Fue el primer hombre que respondió al llamado de Dios cuando Israel más lo necesitaba. Su vida enseña que Dios puede comenzar grandes cambios a través de personas dispuestas, silenciosas, fieles y llenas del Espíritu. Y así termina este segundo episodio. Un enemigo cruel. Un pueblo desesperado. Un libertador lleno del Espíritu. Y 40 años de paz. Pero la historia no termina aquí. Después de Otoniel, Israel volverá a caer. Y Dios volverá a levantar a un libertador, uno muy diferente, inesperado y sorprendente, un hombre zurdo que llevará a cabo una de las operaciones más audaces de toda la Biblia.